Le damos la bienvenida en la Red 21 a Eduardo Budinas, analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, investigador asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de California. Bienvenido, Eduardo. Y para empezar la entrevista, está el mundo, nuestro continente, en esta era, si se puede decir, post-pandemia. ¿Cómo estás viendo la realidad continental? Estoy pensando en particular y poniendo énfasis en países como Brasil, como Argentina, como Chile. ¿Cuál es la situación que se observa desde el punto de vista del ambiente? Bueno, para hacer eso es apropiado dividirlo en tres escalas. La escala del país, que puede ser en nuestro caso Uruguay, la escala continental, que tú acabas de referir, que sucede, por ejemplo, en América del Sur, y la escala global. En la escala continental es relevante destacar que, a pesar de que la prensa, sobre todo el año pasado, insistía en que iba a haber un aflojamiento de la presión sobre el ambiente, eso no ocurrió. De hecho, nosotros aquí en CLAES estamos haciendo un seguimiento prácticamente diario de la gestión ambiental en los países de la región, y lo que sucedió fue casi la inversa. Producto de la crisis económica que ya venía en marcha en varios países y se agravó con la pandemia, todos los gobiernos, todos sin excepción, han apostado a incentivar la extracción de recursos naturales para aumentar las exportaciones, suponiendo que con eso tendrán más ingresos económicos y podrán remontar la recesión, la crisis económica y así sucesivamente. Entonces tú tenés, desde que en plena pandemia estaba prácticamente liberalizado el sector minero en Perú, hasta las diversas medidas de flexibilización ambiental en Brasil con Jair Bolsonaro, que desembocaron en más de 40.000 focos de incendios forestales el año pasado, y en un nuevo pico de deforestación en la Amazonía. Entonces, en todos los países esto ha sucedido. Para darte más ejemplos, desde la Argentina, con los Fernández, tanto en la presidencia como en la vicepresidencia, el kirchnerismo apuntó a reactivar el fracking y la extracción de hidrocarburos. En el otro extremo, en Colombia, también se apuesta a reactivar el sector petrolero, incluyendo actividades pilotos de fracking, para alimentar esa exportación. En Bolivia, con el regreso del movimiento al socialismo al gobierno, la frontera que ellos tienen, el lugar todavía a salvo del ingreso de petroleras o de mineros indígenas, o las áreas protegidas. Entonces la presión es en esos ambientes. Dentro de todo ese panorama, lo que más llama la atención es la expansión brutal que está teniendo la minería de oro a pequeña escala, que en casi todos lados es ilegal e informal. Hay un mercado global que tiene avidez por el oro, por motivos estéticos, joyerías, etc., y además como salida, como refugio de especulación financiera ante la crisis. Entonces son decenas de miles de pequeños mineros que extraen oro en ríos, arroyos, sobre todo en la región andina y amazónica, y ello implica destrucción y contaminación con mercurio, que es lo que utilizan para separar el oro. Y está asociado a unos niveles de violencia, Ana María, brutales, porque como es un tráfico ilegal, hay diferentes componentes de violencia, pero además a la explotación de mujeres, a la vinculación, por ejemplo, con grupos armados en Colombia, y así sucesivamente. Entonces, esa es ¿Y la qué pasa, situación del continente. ¿Y qué pasa en particular en Uruguay? Bueno, Uruguay no está ajeno a esa tendencia, con los ritmos que conocemos en el país. Entonces, de nuevo, la apuesta sigue siendo a incentivar exportaciones en los rubros primarios. En el caso de Uruguay, está en mantener todo el paquete
de la soja y la sojización, y el paquete forestal, pasta de celulosa, que ustedes lo ven con la inversión de la nueva planta que tendremos en el centro de nuestro territorio. Ahora, estos efectos de presión sobre el ambiente implican mantener las causas, los factores que alimentan los principales problemas ambientales que tiene el país, que en mi opinión, en lo que yo puedo ver, no están tanto en la ciudad, en la basura que aqueja a los vecinos y ¿viste? Que se protestan, cuestionan, etc., sino que están en el medio rural, que son la contaminación de suelos y aguas y el progresivo arrinconamiento de las poquísimas áreas más o menos naturales que quedan en el país. Dentro de este paquete, la alarma, las luces rojas, está en la contaminación de aguas, ya que todas las grandes cuencas del país, todas las grandes cuencas hidrográficas, todos los grandes sistemas hídricos del país, todos ellos tienen indicadores de mala calidad de agua y de contaminación en diferentes grados con diferente incidencia. ¿No ves políticas activas en ese sentido para mitigar esa contaminación? Hay una gestión estatal que intenta abordar el problema, pero tiene, podríamos decir, dos grandes limitaciones. Lo hace con sus consecuencias, tiene enormes dificultades para atacar las causas así donde se origina la contaminación, sino que apunta, por ejemplo, a limpiar el agua. El ejemplo de esto son los planes de OCE de mejorar la potabilización del agua, lo que ha implicado que se nos aumente, esto ya viene del gobierno anterior, se nos aumente a nosotros la tarifa de OCE, cuando la consecuencia de esos problemas en el agua de la cuenca del Santa Lucía está claramente demostrado en la contaminación difusa, esa contaminación que son de centenas de enclaves agropecuarios, desde tambos hasta cultivos, que cada uno arroja un poquito de contaminantes al suelo y al agua. Entonces, en vez de atacar esa causa, nos meten a nosotros una carga económica para lidiar con las consecuencias. Y por el otro lado, en la institucionalidad, la partición del viejo ministerio, que era mixto, de vivienda, ordenamiento territorial y ambiente, que se lo partió en dos, y ahora tenemos un ministerio solo del tema ambiental, no resolvió que un enorme número, un enorme componente de competencias ambientales siguen estando dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces todos los conflictos, tensiones, contradicciones se siguen repitiendo con esa cartera. Es como que si hubieran tomado, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Energía, lo hubieran partido, hubieran hecho un Ministerio de Industria y uno de Energía. O el Ministerio de Obras Públicas también lo hubieran partido en dos y así sucesivamente. Pero el fortalecimiento institucional y el ordenamiento de competencias no se efectivizó. ¿Te sorprendió que se conoció una noticia publicada en el diario El País en el que OCE detectó que hay localidades del interior del país, largamente más de 100, donde al agua se le encontró niveles de arsénico no permitidos? No, porque es una noticia que cada tanto se repite, es un problema ya conocido en el país que debería ser atacado porque además de su componente ambiental hay claramente un componente sanitario en la salud pública afectada. Esto es otra de las particularidades de la cuestión ambiental, porque muchas veces las reacciones ciudadanas y con ello las reacciones políticas están cuando hay afectaciones agudas o graves a la salud pública. Pero también, quiero subrayar, hay problemas de calidad del agua que son, entre comillas, digamos, más crónicos, de mediano y largo plazo, y algunos de ellos no vinculados con la salud humana, que pueden afectar nuestra fauna y flora. También es importante recordar
que se han encontrado residuos de herbicida glifosato en el agua potable en distintos sitios. Entonces, si se hiciera un seguimiento de estas trazas, de estos remanentes, sea en el agua que tomamos, como, por ejemplo, copiando la práctica argentina que se analiza en la orina si hay residuos de glifosato ingerido en los alimentos o en el agua o en las bebidas, también sospecho que aquí se los encontrará en Uruguay. Recordemos que en un estudio de ese tipo, por ejemplo, realizado en distintos países, sea aquí en el sur como en el norte, el herbicida aparece prácticamente en un amplio abanico de alimentos y de bebidas. Por ejemplo, recuerdo uno que encontraron residuos de glifosato en diferentes localidades europeas, prácticamente en todas las marcas de cerveza. Entonces, ese es el grado de pequeñas contaminaciones cotidianas que nosotros estamos inmersos todos los días. Uh-huh. Y ahora que hablaste de Europa, ¿es el problema que hubo con la miel y el ingreso de la miel uruguaya en Alemania, que encontraron trazas de glifosato y las mandaron para atrás? Exacto. Entonces, como tú ahora estás apuntando, los impactos ambientales tienen, como veíamos, repercusiones sobre la salud de los uruguayos o la salud del consumidor de alimentos, y a su vez, en paralelo, tiene implicaciones en los vínculos comerciales del país. Entonces, aún para aquellos que crean que es irrelevante la calidad del ambiente o cualquier medida ecológica, si pretenden mantener corrientes exportadoras de agroalimentos, el control de la calidad de esos productos es inevitable. ¿Por qué? Porque hay otras sociedades y otros países que quieren comer sano. Entonces no nos van a aceptar alimentos contaminados. A menos, por momentos me viene la duda, a menos parecería que la estrategia sea exportar a mercados de segunda con bajos precios para alimentos que serán generales, o sea, por ejemplo, carne para hacer hamburguesas o granos para alimentar cerdos, entonces por lo tanto son de menor exigencia sanitaria. Ese nicho de mercado de exportador es un nicho de bajos precios, intermitente y de mala calidad. Uruguay, en cambio, debería apostar a alimentos de calidad, que pueda asegurar que si dice que el país es natural, que el agroalimento que exporta y vende al exterior también sea natural. Uh-huh. Eduardo, así como hablábamos recién del agua, un día sí y otro también, los pequeños productores de canelones denuncian la situación de incompatibilidad con la plantación de soja y cómo la plantación de soja impacta sobre su producción y precisamente está vinculada con la presencia de los agroquímicos. A la vez, los que plantan soja y utilizan agroquímicos pagan las multas, porque también desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se dice que todo el tiempo están recibiendo denuncias, ¿verdad? Y si reciben denuncias, ellos ponen multas. El tema es que esas multas se pagan con mucha facilidad. Entonces estamos siempre prácticamente en la misma. Sí, eso es cierto. También quisiera agregar que no siempre es fácil la inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esa fiscalización llega después de que se produce el acto de la contaminación y no es sencillo ni factible que los evaluadores ingresen en los predios denunciados. Entonces hay muchas trabas, barreras y pasos para la denuncia ciudadana. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, me parece que hay varias respuestas en distintos niveles. Por un lado, hay respuestas que podríamos llamar de emergencia. Esto refuerza lo que decía antes, es que la fiscalización y control de los temas ambientales tienen que estar en el Ministerio del Ambiente, y de los temas sanitarios tienen que estar en el Ministerio de Salud Pública. No puede ser el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que finalmente incida en la evaluación de estrategias productivas intensivas
que ellos mismos fomentan. Entonces ahí es indispensable un ordenamiento institucional. En segundo lugar, hay que iniciar una discusión en Uruguay, ha habido avances, por ejemplo, dentro de Canelones, que es lo que recibe el título genérico de zonificaciones económicas, ecológicas, donde el territorio se ordena para decidir qué se puede hacer en unas regiones y qué no se puede hacer. Eso en Uruguay es necesario debatirlo, enfrenta limitaciones culturales, limitaciones de la idiosincrasia política de los actores responsables de la gestión y del papel de las intendencias, porque puede haber regiones delimitadas de esta manera que involucren a más de un departamento. Esa discusión, incluso normativa al respecto, tiene mucha aplicación desde hace años en varios países. Y, por ejemplo, en Brasil. Y en Brasil se podrá discutir si funciona bien, mal o no, pero ya están con eso implementado y en otro nivel de este abordaje. Y en paralelo, sí. y en paralelo, el país tiene que comenzar a analizar qué estrategia agropecuaria intensiva es viable o no con las características de los ecosistemas uruguayos. Y además con el futuro inminente que se ve, porque estamos en un escenario global de aumento sostenido del precio de los insumos para esa agricultura intensiva, asociado a aumentos en el costo del petróleo y aumentos en los costos de energía. Al mismo tiempo, creciente demanda de los consumidores que no quieren alimentos contaminados. Sobre esto se suma fuertes presiones para reducir la huella de emisiones de gases invernadero en la agricultura y la ganadería, también en el comercio exterior, y cada vez más encarecimiento de los fletes marítimos. Entonces, la agropecuaria de exportación, que viene pasado mañana, no es la de anteayer, por condiciones que Uruguay no maneja, que tienen que ver, son consecuencia directa de este vínculo asociado a la crisis de los energéticos, a las demandas de otras calidades de productos y al cambio climático. Entonces, eso Uruguay no lo discute, y cada vez que aparece una innovación en el sector agropecuario a nivel global, las reacciones del empresariado rural uruguayo son muy de la antigüedad. Entonces, rechazan, por ejemplo, la discusión sobre cambio climático, o reaccionan, por ejemplo, cuando está esta iniciativa de la carne sintética, diciendo que le enviarán una carta a Bill Gates para invitarlo a probar carne uruguaya. Eso no es respuesta racional y efectiva para lidiar con esta problemática global. Eduardo, ya en el final, saliste a denunciar y preocupado por esta situación que ha decidido el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es modificar la forma de certificar los alimentos, la producción agropecuaria, y esto impacta negativamente en la agroecología. Sí, exacto. En Uruguay existe un importante nicho de productos agroecológicos, orgánicos, etcétera, que tienen ese rótulo, donde la enorme porción de esto está afincado en la ganadería, es carne que accede a esa certificación y que es exportada, y que tiene su propio sistema de evaluación dependiendo de los compradores internacionales que exigen sellos que avalen esa condición, que son otorgados por empresas certificadoras que actúan en el mercado internacional. Pero en paralelo hay un nicho más pequeño en superficie, pero mucho más importante en cuanto al número de productores, que son 750 productores orgánicos estimados, que venden frutas, hortalizas, etcétera, dentro del mercado nacional, que ustedes lo pueden ver o en supermercados, o en la tienda del barrio, o en los propios circuitos de comercialización, donde uno encarga la canasta de los productos orgánicos para la semana. Esto estaba animado por diferentes colectivos de agroecología y mantenían desde hace años un sistema de certificación, o sea, le daban el sello, que era participativo, incluía a los productores involucrados
a los consumidores, que es importante porque el consumidor quiere saber qué es lo que compra y come, y además a los técnicos. Ese sistema de certificación participativo está reconocido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también desde hace muchos años, y funcionaba con sus bemoles, pero funcionaba. En vez de mejorar esto, en vez de potenciarlo y ampliarlo y amparar ese tipo de agricultura, más en este tiempo de pandemia, el gobierno conminó a estas organizaciones a suspender esa certificación y anuncia que será reemplazada por un sistema de terceras partes, donde lo que uno se imagina es el arribo de empresas privadas certificadoras y eventualmente alguna no comercial para otorgar estos sellos. Y a la vez se anuncia o tomamos conocimiento de que está negociando una ayuda financiera con el Banco Mundial para potenciar la agroecología, donde lo raro de los borradores de ese proyecto es que parecería que no existía agroecología, que no estaban estos 750 productores y que no había sellos antes, sino que parecería que se empieza de cero. Y lo que ha sucedido es, ayer tomé conocimiento de que además crea una comisión de la transición ecológica para encaminar este proceso, de nuevo acentuando esa idea como que antes no ocurría nada. Entonces me parece que aquí hay que reconocer actividades en marcha, reconocer actores participantes que tienen mucha más experiencia que varios de los nuevos arribados a esta discusión desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en vez de iniciar desde cero, potenciar lo que ya existe, privilegiando su experiencia y protegiendo esa actividad. Gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes.